Tal vez David no solo derrotó a un gigante, sino que puso fin a un linaje que casi nadie percibe al leer la Biblia. Michael S. Heiser. ¿Y si te dijera que existe un antiguo libro, preservado durante siglos y encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, que parece responder una de las preguntas más intrigantes de la historia bíblica? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con los Nefilim después del diluvio? La mayoría de las personas cree que esta historia termina en Génesis. Pero, ¿y si en realidad apenas comenzara allí? Durante siglos, el libro de Enoc estuvo rodeado de misterio. Considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope, preservado en antiguos manuscritos y ampliamente conocido dentro del judaísmo del período del Segundo Templo, permaneció fuera del canon bíblico adoptado por la mayor parte de las tradiciones cristianas. Aún así, su influencia atravesó los siglos, alimentando debates entre historiadores, arqueólogos y estudiosos de las Escrituras. Lo más curioso es que, cuando se encontraron fragmentos de este libro en Qumrán, quedó claro que era mucho más antiguo y difundido de lo que muchos imaginaban. Pero existe un detalle que despierta todavía más curiosidad. El libro de Enoc no solo habla de los vigilantes y de los gigantes. Algunos de sus pasajes, al compararse con textos de Génesis, Números, Deuteronomio, Josué y Samuel, parecen formar una línea narrativa que muchos consideran apunta a la permanencia de pueblos asociados con los Nefilim, incluso después del diluvio. Esta interpretación es objeto de debate entre los especialistas y no representa un consenso académico, pero continúa fascinando a investigadores y lectores hasta el día de hoy. ¿Y si estas antiguas narraciones ocultaran mucho más que simples historias sobre gigantes? ¿Será que los nombres preservados en manuscritos de más de 2000 años pueden arrojar una nueva luz sobre episodios conocidos de la Biblia? ¿Qué sucede cuando la arqueología, los textos antiguos y la tradición religiosa comienzan a converger en puntos inesperados? Precisamente ese es el recorrido que emprenderemos ahora. Todo comienza con uno de los pasajes más enigmáticos de toda la Biblia. En Génesis 6, leemos que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los Nefilim. El texto es sorprendentemente breve. En apenas unos cuantos versículos presenta personajes misteriosos, menciona seres de gran renombre y enseguida cambia por completo el enfoque para anunciar el diluvio. Esa brevedad dejó innumerables preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran, en realidad, esos hijos de Dios? ¿Quiénes eran los Nefilim? ¿Y por qué el relato no ofrece mayores explicaciones? Es precisamente en este punto donde el libro de Enoc amplía la narrativa. En sus primeros capítulos describe a un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, encabezados por figuras como Semshasa y Azazel, quienes habrían abandonado su posición celestial para interactuar con la humanidad. Según este texto, además de transmitir conocimientos considerados prohibidos, como la metalurgia avanzada, la astrología, la magia y la fabricación de armas, estos seres también dieron origen a una generación de gigantes, cuya violencia habría contribuido a la corrupción generalizada de la tierra. Esta tradición ejerció una enorme influencia sobre el pensamiento del judaísmo antiguo y aparece reflejada en distintos escritos del período del Segundo Templo. Durante mucho tiempo, muchos imaginaron que Enoc era simplemente una obra tardía o legendaria. Sin embargo, esa percepción comenzó a cambiar en 1947, cuando fueron descubiertos los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán. Entre cientos de textos judíos aparecieron diversos fragmentos del libro de Enoc y del llamado Libro de los Gigantes, demostrando que estas narraciones circulaban siglos antes del nacimiento de Cristo. Para muchos historiadores, este hallazgo reveló la enorme importancia que estos escritos tenían dentro del judaísmo antiguo, aunque posteriormente no fueran incorporados al canon de la mayoría de las tradiciones cristianas. Pero quizá
el aspecto más intrigante no sea la existencia de estos manuscritos, sino la manera en que dialogan con el propio texto bíblico. Mientras Génesis únicamente afirma que los Nefilim existían en aquellos días y también después, Enoc desarrolla una narrativa mucho más extensa sobre sus descendientes, su juicio y las consecuencias espirituales de esa rebelión. Es precisamente esa pequeña expresión, y también después, la que durante siglos ha despertado debates entre los intérpretes de las Escrituras. Plantea una pregunta inevitable. Si los Nefilim desaparecieron por completo en el diluvio, ¿por qué la Biblia se toma la molestia de mencionar nuevamente su presencia? Y es aquí donde la historia comienza a tomar un rumbo todavía más sorprendente. Porque, al avanzar por los libros históricos del Antiguo Testamento, encontramos pueblos descritos como extraordinariamente altos, poderosos y vinculados, de distintas maneras, con los antiguos gigantes. ¿Una simple coincidencia literaria o un hilo narrativo que atraviesa los siglos? Ahora necesito hacerte una pregunta. ¿Sabías que existe una técnica mental prohibida, revelada en un capítulo oculto de la Biblia, que líderes mundiales y celebridades usan para manifestar sus deseos y controlar su propia realidad? Y que la Iglesia intentó censurar este conocimiento durante más de 1500 años, porque activa áreas de tu cerebro que jamás imaginaste usar. Hoy, estudios científicos demuestran que esta técnica realmente provoca cambios específicos en el patrón de actividad cerebral, lo que confirma su eficacia. Así es. Todo esto fue revelado recientemente y varias personas están teniendo acceso a esta técnica secreta y están quedando impresionadas con los resultados que están obteniendo. Como este contenido es sensible y ya fue censurado en el pasado, decidimos explicarlo todo en un video completo publicado en nuestro propio sitio. Si deseas descubrir más sobre este poder mental oculto, pausa el video ahora. Apunta la cámara de tu celular hacia el código QR que aparece en la pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. Si el libro de Enoc despierta la curiosidad al ampliar la narrativa de los vigilantes, es en los libros históricos de la Biblia donde el misterio parece adquirir nuevos matices. Después del diluvio, el texto bíblico nunca vuelve a explicar cómo los pueblos asociados con los gigantes reaparecen. En lugar de eso, simplemente registra su existencia en distintos momentos de la historia de Israel. Precisamente esa ausencia de explicación alimenta uno de los debates más fascinantes entre los estudiosos de las Escrituras hasta el día de hoy. Cuando Moisés envía a los 12 espías para explorar Canaán, el relato de Números 13 presenta una descripción que ha atravesado los siglos. Al regresar, algunos de ellos afirman haber visto a los anaquitas y hacen una declaración impactante. Vimos allí a los Nefilim, y a nuestros propios ojos éramos como langostas. Independientemente de las diferentes interpretaciones sobre este versículo, el texto conserva una asociación directa entre los anaquitas y los Nefilim, algo que desde hace mucho tiempo ha despertado debates entre teólogos, historiadores y lingüistas. Pero los anaquitas no eran los únicos. En Deuteronomio aparecen otros 3 grupos igualmente intrigantes: los refaitas, los semitas y los samsumitas. Aunque habitaban regiones diferentes, los textos describen a estas poblaciones utilizando características muy similares. Eran pueblos conocidos por su gran estatura, su fuerza extraordinaria y por ocupar territorios estratégicos antes de la llegada de los israelitas. En algunos pasajes, los propios autores bíblicos afirman que estos grupos eran considerados parte de la misma tradición de los gigantes, aunque recibieran nombres distintos según el pueblo que los describía. Esta convergencia llama la atención porque aparece distribuida en diferentes libros, escritos en distintas épocas, conservando un patrón narrativo consistente.
Los refaítas son quizá el ejemplo más significativo. En diversos pasajes aparecen asociados con la región de Basán, gobernada por el rey Og, personaje descrito como el último gran representante de su pueblo. La famosa referencia al enorme lecho de hierro de Og, registrada en Deuteronomio, se ha convertido en uno de los textos más debatidos cuando se habla de los gigantes bíblicos. Mientras algunos estudiosos entienden el pasaje como una descripción literal de un gobernante excepcionalmente alto, otros sostienen que el lecho tenía un valor ceremonial o simbólico. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que la narrativa conserva la memoria de un personaje cuya estatura impresionó a generaciones enteras. Los semitas, por su parte, aparecen vinculados al territorio de Moab, mientras que los samsumitas habitaban la región de Amón. Curiosamente, ambos son descritos utilizando prácticamente las mismas expresiones empleadas para los anaquitas y los refaítas, pueblos numerosos, poderosos y de gran estatura. Para muchos investigadores, esto sugiere que los autores bíblicos veían a estos grupos como parte de una tradición común, aunque pertenecieran a pueblos distintos. No se trata de una sola ciudad o de un solo clan, sino de una secuencia de relatos distribuidos a lo largo de la narrativa del Antiguo Testamento. Es precisamente aquí donde algunos estudiosos establecen un paralelo con el libro de Enoc y con el libro de los gigantes encontrados en Qumran. Estos textos conservan nombres, genealogías y tradiciones relacionadas con los descendientes de los vigilantes, mientras que la Biblia registra, siglos después, pueblos cuya reputación extraordinaria permanece viva en la memoria colectiva. Esto no significa que exista un consenso académico que afirme una relación directa entre ambos. Al contrario, sigue siendo una hipótesis debatida, construida a partir de la comparación entre distintas fuentes antiguas. Aún así, la similitud entre los relatos despierta una pregunta inevitable. ¿Por qué tantas tradiciones independientes conservaron recuerdos tan parecidos sobre pueblos considerados gigantes? Pero es aquí donde las cosas se vuelven todavía más intrigantes. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar precisamente las regiones donde estos pueblos habrían vivido, algunos descubrimientos inesperados empezaron a alimentar nuevas discusiones. ¿Se trata únicamente de coincidencias históricas o de fragmentos de una memoria mucho más antigua que atravesó milenios hasta llegar a los textos bíblicos? Si existe algo capaz de mantener vivo un misterio durante miles de años, es cuando distintas piezas parecen encajar sin llegar a formar un cuadro completamente definido. A medida que los arqueólogos exploraban antiguas ciudades mencionadas en las Escrituras, comenzaron a aparecer estructuras monumentales, murallas inusuales y construcciones que se apartaban del patrón encontrado en otras regiones de la misma época. No eran pruebas definitivas de la existencia de gigantes, pero sí lo suficientemente llamativas como para despertar nuevas preguntas sobre quiénes habrían levantado obras tan impresionantes. En algunas de estas localidades, enormes bloques de piedra revelan un nivel de ingeniería que continúa sorprendiendo a los investigadores. La magnitud de estas construcciones llevó a muchos a imaginar que las antiguas tradiciones sobre pueblos de gran estatura pudieron haber surgido a partir del recuerdo de estas civilizaciones monumentales. Otros sostienen exactamente lo contrario. Creen que las narraciones conservaron recuerdos reales de pueblos extraordinarios, que con el paso de los siglos fueron envueltos en un lenguaje simbólico. Lo cierto es que ninguna de estas posibilidades ha logrado poner fin al debate. Es precisamente esa incertidumbre la que hace que el tema resulte tan fascinante. Cuanto más se estudia el mundo antiguo, más evidente se vuelve que muchas culturas conservaron relatos sobre gigantes, héroes de fuerza extraordinaria y seres que ocupaban una posición intermedia entre lo humano y lo divino. Aun estando separadas por grandes distancias geográficas,
estas civilizaciones registraron historias sorprendentemente similares, como si compartieran fragmentos de una memoria mucho más antigua. Al mismo tiempo, los especialistas recuerdan que la arqueología trabaja con evidencias materiales, mientras que los textos antiguos preservan tradiciones religiosas, culturales y simbólicas. Estos dos mundos no siempre avanzan de la mano. Un monumento puede sobrevivir durante milenios, mientras que el significado que se le atribuye cambia por completo de una generación a otra. Es precisamente en ese espacio, entre la piedra y la narrativa, donde nacen algunas de las mayores controversias de la historia. Pero quizá el aspecto más curioso sea darse cuenta de que toda esta discusión parece converger hacia un solo lugar. Entre todas las ciudades mencionadas en los relatos antiguos, una sigue apareciendo una y otra vez como el escenario final de esta historia. Y cuando la narrativa finalmente llega hasta ella, un personaje conocido por prácticamente cualquier lector de la Biblia entra en escena para enfrentarse a aquello que muchos creían era el último vestigio de un linaje que jamás debió haber sobrevivido. Después de atravesar generaciones enteras, el misterio parece conducir finalmente a un solo escenario. Todas las referencias dispersas a lo largo de los libros del Antiguo Testamento comienzan a señalar hacia una misma región: Gat. No era simplemente otra ciudad fortificada de los filisteos. En la tradición bíblica, se convierte en el último gran bastión asociado con los gigantes, el lugar donde el antiguo linaje aún permanecía vivo cuando Israel ya se había establecido en la tierra prometida. Es en este contexto donde aparece Goliat, quizá el gigante más conocido de toda la historia. Durante mucho tiempo, su figura fue vista únicamente como el símbolo de lo imposible, del enemigo que parecía invencible. Sin embargo, cuando observamos la narrativa en su conjunto, descubrimos que Goliat no aparece de manera aislada. Forma parte de un grupo más amplio de guerreros extraordinarios vinculados con la misma ciudad, lo que sugiere que su existencia no era una excepción, sino el reflejo de un linaje que todavía resistía el paso de la historia. La victoria de David sobre Goliat suele recordarse como la batalla entre la fe y la fuerza bruta. Sin embargo, existe una dimensión mucho más profunda en esta narrativa. El enfrentamiento representa el encuentro entre dos épocas. Por un lado, permanecía una antigua tradición marcada por el miedo, la intimidación y el dominio de los más fuertes. Por el otro, comenzaba un nuevo tiempo, en el que el destino de Israel dejaba de decidirse por el tamaño de sus guerreros y pasaba a depender de la confianza en Dios. La piedra lanzada por la onda no golpeaba únicamente a un hombre. Simbolizaba el inicio del fin de una historia que había atravesado siglos. Lo más interesante es que el relato no termina con la caída de Goliat. Años después, se registran otras batallas contra guerreros descritos como pertenecientes a la misma familia. Cada enfrentamiento elimina a otro representante de aquel antiguo linaje, como si la narrativa fuera cerrando, poco a poco, un ciclo iniciado mucho antes del diluvio. Al final, no solo queda el recuerdo de un gigante derrotado, sino también la sensación de que una larga secuencia de acontecimientos llega por fin a su desenlace. Este detalle suele pasar desapercibido para la mayoría de los lectores. La historia de David no habla únicamente del valor frente a un enemigo más grande. También funciona como el cierre de una línea narrativa construida desde los primeros capítulos de la Biblia. Los gigantes dejan de ocupar el centro de la historia y el enfoque vuelve por completo a la relación entre Dios y su pueblo. Es como si las Escrituras afirmaran que ningún poder, por más impresionante que parezca, permanece para siempre.
pero también existe un significado espiritual que va más allá de cualquier debate histórico. Independientemente de cómo cada persona interprete el origen de los Nefilim o la naturaleza de estos gigantes, el mensaje sigue siendo sorprendentemente actual. Todos enfrentamos gigantes. Algunos son visibles, otros habitan en el miedo, la culpa, el orgullo, la ansiedad o la sensación de incapacidad. Así como Goliat desafiaba a Israel todos los días, esas batallas silenciosas también intentan convencernos de que jamás podrán ser vencidas. Tal vez por eso esta narrativa sigue fascinando a millones de personas. No depende únicamente de la arqueología, de las tradiciones antiguas o de las interpretaciones sobre el libro de Enoc. Su fuerza radica en recordarnos que, por grandes que sean los desafíos, no son ellos quienes definen el capítulo final de la historia. Los gigantes pueden dominar a toda una generación, pero ninguno permanece para siempre. En algún momento, alguien decide enfrentarlos. Y quizá la mayor pregunta nunca fue quiénes eran los últimos descendientes de los Nefilim. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué gigantes siguen aún de pie dentro de nosotros, esperando el momento en que finalmente tengamos el valor de enfrentarlos? Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de verdad por tu compañía. En un mundo donde todo parece ir cada vez más rápido, elegir dedicar unos minutos a reflexionar sobre textos antiguos, historia y espiritualidad es algo poco común. Independientemente de cómo interpretes el libro de Enoc o los relatos sobre los Nefilim, hay algo que considero aún más importante: la disposición de buscar conocimiento sin renunciar al pensamiento crítico. Así es como comienzan los grandes descubrimientos. Recuerdo una ocasión en la que pasé horas comparando diferentes traducciones de un mismo pasaje antiguo. Al principio creía que encontraría una respuesta definitiva, pero cuanto más investigaba, más comprendía que algunas de las mayores lecciones no estaban en las certezas, sino en las preguntas que permanecían abiertas. Fue en ese momento cuando entendí que el verdadero camino espiritual no consiste en tener todas las respuestas, sino en desarrollar la humildad para seguir aprendiendo. Y sinceramente, espero que este video haya despertado en ti esa misma curiosidad. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o del primer comentario fijado para acceder al contenido completo sobre la técnica revelada en un capítulo oculto de la Biblia, un conocimiento poderoso que fue mantenido en secreto por más de 1500 años y que ahora vuelve a estar disponible. Si este contenido te ofreció una nueva perspectiva, aprovecha para dejar tu like. Puede parecer un gesto sencillo, pero ayuda a que este video llegue a más personas apasionadas por la historia, la arqueología y los misterios de las antiguas escrituras. Y me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que los relatos sobre los gigantes preservan acontecimientos históricos, representan símbolos espirituales o revelan algo completamente diferente? Escríbelo en los comentarios. Leo muchos de ellos y en ocasiones encuentro teorías que me hacen replantear varios detalles. Y por supuesto, si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Después de pasar todo este tiempo hablando de gigantes, sería una pena que el botón de suscribirte fuera el único desafío que no lograste vencer hoy. Y antes de irte, mira los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Se conectan de una manera sorprendente con todo lo que exploramos hasta aquí, pero revelan preguntas aún más profundas, capaces de cambiar por completo la forma en que muchas personas entienden la historia antigua. Tal vez algunas respuestas se encuentren precisamente donde casi nadie suele buscar. Si disfrutas descubrir misterios, comparar manuscritos antiguos y encontrar detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, te recomiendo que continúes este viaje.
Tengo la sensación de que el próximo video puede hacer que mires las escrituras con ojos completamente diferentes. Nos vemos allá.